este lunes 31 de octubre tampoco se ha ido de puente María Luz Pomares, consultora de recursos humanos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando ya un poquito, ¿no?, de los sesgos cognitivos, de la inclusión, de la diversidad y de, sobre todo, pues no tener prejuicios, ¿no?, a la hora de las organizaciones, del equipo de trabajo, ¿no? Y vamos a empezar desde el principio, a recordar un poquito, para que lo sepan también nuestro público, qué son los sesgos cognitivos. Bueno, pues esta palabra de sesgos cognitivos es algo que todos debemos de conocer, porque sobre todo a la hora de trabajar con inclusión, con diversidad, ser objetivos en los procesos de selección, es importante conocerlos, conocer si tenemos alguno, porque generalmente son inconscientes, son automáticos, y eso nos va a ayudar a no realizar juicios a priori, esas interpretaciones con escasa información, de manera que consigamos ser más objetivos y tomar decisiones pues, con más información que no nos induzca a cometer errores. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos los sesgos cognitivos? Bueno, pues efectivamente los tenemos todos y viene dado porque necesitamos muchas veces ser eficientes y ser eficaces y dar respuestas rápidas, y a veces tenemos muy poca información, con lo cual con esa información que tenemos tendemos a interpretar y a tener impresiones. Pero debemos conocer que aunque demos una respuesta rápida y eficaz y eficiente, con escasa información muchas veces vamos a cometer errores, porque precisamente al tener tan poquita información pues vamos a cometer el error de crear juicios a priori, estereotipos, y quizá no seamos objetivos ni tomemos la decisión más acertada. Para que lo podamos entender un poco mejor, yo creo que es mejor que sepamos un ejemplo, que nos cuentes un ejemplo, María Luz, de sesgo. Por ejemplo, el efecto halo, que a mí me gusta muchísimo y es algo que en recursos humanos tenemos que tener muy en cuenta, que es cuando por una característica pues que nos gusta mucho, que nos gusta muy poco, pues generalizamos todo lo demás. Entonces, imagínate que estamos en una entrevista de trabajo y estamos conociendo a una persona y nos da una impresión en esos primeros 5 minutos. Pues quizás si nos dejamos llevar por esa impresión sin conocer más habilidades ni competencias, cometeremos el error del efecto halo, ¿no?, de generalizar en base a una única característica que nos guste mucho o no nos guste nada. Luego, por otro lado, a veces he oído hablar de la profecía autocumplida, pero no sé realmente qué es esto. Bueno, esto es algo muy importante si trabajamos en diferentes ámbitos, como son la educación, la formación, como padres, o también en el ámbito de las organizaciones. Y se ha demostrado que cuando nosotros, digamos, tenemos una creencia de que algo va a ser así, pues de alguna manera estamos interviniendo en el ambiente para que eso ocurra. Si tenemos expectativas positivas, estamos animando a nuestro equipo, y si tenemos expectativas negativas, pues también vamos a ayudar a que eso ocurra. Con lo cual, si generamos una expectativa de que algo va a funcionar bien, pues evidentemente vamos a crear un clima de cooperación, de confianza, y muchas veces pues se va a cumplir eso. Es importante porque cuando generamos una expectativa negativa hacia un alumno, por ejemplo, hacia un candidato, un colaborador, pues podemos, sin darnos cuenta, influir negativamente en el comportamiento de esta persona. Entonces no es más que eso, la profecía autocumplida, el generar, ¿no?, expectativas para que la gente persiga ese objetivo, para que se vea de alguna manera cumplido. Digamos que si tenemos el juicio de que algo va a pasar, nosotros mismos vamos a provocar que eso ocurre y de alguna manera vamos a hacer que se cumpla esa profecía que de alguna manera pues estamos generando ese juicio, ¿no? Así que cuidado con los juicios a priori, con los estereotipos, porque quizás precisamente hagamos que eso que tanto tememos pues se cumpla, ¿no? Y si seguimos hablando a lo mejor de palabrejas raras, hablamos del efecto Pigmalión y efecto Golem. No sé si ustedes han oído hablar, pero nos vas a hablar de esto, ¿no? Sí, esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en el mundo de las organizaciones, puesto que se ha demostrado a la hora de los estudios que hay sobre productividad, sobre eficacia de los colaboradores, sobre el rendimiento, pues se ha demostrado que aquellos líderes, que aquellos mentores que tenían expectativas positivas sobre sus equipos, pues generaban estas sinergias y alimentaban esas ganas de hacer el trabajo bien hecho. Imaginaros un deportista, ¿no? Si su entrenador o el equipo confía en ese deportista, esa persona también va a generar autoconfianza y va a esforzarse al máximo para cumplir, con lo cual si en cambio tenemos esas expectativas de fracaso,
caso, pues quizá estamos influyendo en la falta de confianza en el colaborador y estamos alimentando precisamente pues que su rendimiento sea negativo. Con lo cual, a nivel de organizaciones, es muy importante conocer todos estos juicios a priori y, sobre todo, trabajar muy bien las expectativas que tenemos los demás. Yo la semana pasada estaba en una empresa que nos decía, a veces entra un candidato, a lo mejor lo vemos que anda lento por la organización y decimos, ¿ves? No es eficaz, no es rápido, no es eficiente, ¿no? Y esa desconfianza que generamos hacia la persona pues va a provocar que no tenga éxito en el puesto de trabajo y que decida marcharse, ¿no? Existen, por otro lado, sesgos a la hora de la selección de personal, sesgos de diferencias culturales. Pues sí, sí que existen y es importante aquellas personas que se dediquen a selección de personal conocer si tienen algún sesgo inconsciente, porque si tenemos esos juicios a priori nos podemos dejar llevar en la selección. Con lo cual, aquellas personas profesionales que se dediquen a la selección de personal tienen que aprender técnicas de selección por competencias, de selección de personal enfocada a las habilidades, ¿vale? Y una entrevista enfocada a las habilidades nos va a evitar precisamente tener estos sesgos de quedarnos con una impresión general del candidato que no sea objetiva y que realmente no prediga el buen ejercicio de ese profesional. Otro concepto también es el sesgo del entrevistador, ¿no? Sí, efectivamente. Los entrevistadores muchas veces, si no partimos y no nos vaciamos y hablamos con la persona intentando conocer 100% todas sus competencias y habilidades que lo van a ser eficaz para un puesto de trabajo, pues vamos a cometer muchos errores, ¿no? Y muchas veces pues hemos visto que personas que no se han entrenado para hacer entrevistas pues se llevan una impresión general del candidato y posiblemente errónea. En cambio, aquellas personas que han cogido habilidades para evitar estos sesgos pues van a ser mucho más eficaces en la selección de personal. Aquí entra en juego, ¿no?, el sesgo de la primera impresión, que a veces, pues como decías, no es a lo mejor el real, ¿no?, de esa persona, el que recibimos en esa primera impresión. Sí, a veces hemos escuchado mira, yo en los 5 primeros minutos ya tengo claro si el candidato o la candidata es válida o no. Pues realmente ahí no estamos haciendo una entrevista por competencias, nos estamos dejando guiar por el efecto halo, hemos visto en esos 5 primeros minutos alguna característica deseable o no deseable y hemos generalizado. Yo creo que una buena entrevista de selección requiere un proceso, requiere entrenarnos para hacer entrevistas por competencias y fijarnos exclusivamente en las habilidades para ver si efectivamente esa persona puede ser válida para el puesto de trabajo. ¿El sesgo es siempre inconsciente o nosotros también podemos dirigirlo de alguna manera y controlarlo? Los sesgos como tal son inconscientes, de hecho tenemos que precisamente trabajar sobre ellos para hacerlos conscientes y para que no ejerzan influencia negativa. Si somos entrevistadores tenemos que conocer si tenemos algún juicio a priori o tenemos prejuicios y desde luego tenemos que trabajar sobre ellos si queremos trabajar en una profesión tan bonita como los recursos humanos que requiere de total objetividad. El efecto halo que estabas comentando, María Luz, ¿también sucede en el proceso de selección? Muchas veces, de hecho es una de las cosas que más se entrena en psicología cuando adquirimos habilidades para entrevistar, que tengamos mucho cuidado en no fijarnos en esa única característica y colorear todo lo demás. Algo que nos desagrada y ya pues juzgamos a la persona y por ese detalle pues ya vamos a interpretar que esa persona pues no va a ser válida, ¿no? Por ejemplo, imagínate que alguien en su carrera profesional pues ha abandonado unos estudios o un trabajo, pues a lo mejor ya no nos gusta esa característica y vamos a generalizar, con lo cual hay que llevar mucho cuidado, no dejarnos de llevar por prejuicios o quizás si alguna vez nos pasó con algún candidato o candidata y ya vemos algún detalle y vamos a generalizar. Hay que llevar mucho cuidado para evitar que esto nos afecte negativamente y perdamos la objetividad. Luego, por otro lado, está el tema de la contratación a ciegas. ¿Esto de verdad ocurre? ¿Qué es? Sí, pues se han hecho muchos experimentos para ver si efectivamente a través de estas entrevistas por competencias, donde no conocemos ninguna característica de los candidatos, simplemente sus habilidades. Ni física ni cultural, ¿no? Efectivamente, digamos que ese proceso ciego, digamos a ciegas, sería de tener a los aspirantes, hacer dinámicas de grupo, entrevistas por competencias, para dejarnos llevar única y exclusivamente por sus habilidades, sus competencias, conexión con el equipo, cultura, valores, sin ningún otro tipo. Cuando digo cultura, encaje con la cultura. Los valores de la empresa, ¿no? Dirección participativa, estilo de liderazgo, que vienen a ser habilidades tanto técnicas como habilidades blandas, lo único que nos fijaríamos en un proceso de selección.
ahí estamos hablando de esas competencias, que es lo que prima, ¿no? en ese tipo de entrevistas. Se realizan entrevistas, entonces, por competencias. ¿Cómo suelen ser estas? Claro, en una entrevista por competencias, a diferencia de una entrevista clásica, en la entrevista clásica el entrevistado nos narraría y nos contaría qué ha hecho en su vida profesional. En cambio, en una entrevista por competencias pondríamos al candidato o a la candidata en situaciones que tendría que explicarnos cómo haría una solución. Por ejemplo, explícanos una situación en la cual hayas tenido que resolver un conflicto entre un compañero de trabajo y otro compañero y cómo lo has resuelto, ¿no? Y el candidato o candidata tendría que explicarnos la situación y hablarnos, pues, de situaciones, obstáculos, acciones a realizar y los resultados que por esas acciones tuvo que ver, con lo cual de alguna manera podemos ver esas competencias que ya tiene adquiridas el candidato o la candidata. Bueno, el resumen de todo esto, de estos sesgos cognitivos, es que el lenguaje debe ser diverso e inclusivo, ¿no? Y sobre todo también el lenguaje que transmite la empresa, en este caso, debe ser un mensaje corto, conciso y fiable, ¿no? Efectivamente, tenemos que, para trabajar con esta objetividad y tener éxito en las organizaciones y sobre todo en nuestros procesos de selección, hablar de aquello que es importante, que tiene que ver con el puesto de trabajo, quitarnos todos aquellos interjuicios a priori, todas esas sensaciones y vayamos a entrevistas por competencias. Hacernos un ejercicio, ¿no?, de realmente qué son los sesgos y si los solemos aplicar, que hay veces que no somos conscientes de ello, ¿eh? Efectivamente. María Luz Pomares, de verdad, gracias por estar con nosotros en este lunes. Que disfrutes mañana del día festivo, por lo menos. Eso, estamos antesala de un día, pues, que vamos a disfrutar de un día festivo. Gracias, de verdad. Gracias vamos a hacer nosotros una pequeñita pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Hasta ahora.